Buen día, ¿cómo están? Con gusto, como siempre, Horacio Marchán. Y ahora que estamos atrapados, encerrados, que nos dicen tanto que como no podemos viajar, hay que hacer un viaje interior, como no podemos salir, hay que meternos en nosotros mismos, hacer introspección y demás, pues yo quise entrarle de lleno a ese tema y tengo una invitada muy especial, muy querida, Gabriela González. Yo le digo Gaby, bienvenida Gaby. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tu invitación. Vamos a entrarle, Gaby, a este tema de, pues se habla mucho en estos tiempos de ser espirituales, que este parón nos está invitando a reflexionar, a darle el valor a las cosas valiosas, no a las cosas caras necesariamente, de alguna manera de replantear nuestros objetivos, nuestras metas, quizás nuestras envidias, nuestros celos y demás. Entonces, pues yo quiero saber, Gaby, un poquito a qué te dedicas, o sea, qué es lo que haces, y en base a eso te voy a ir a hacer algunas otras preguntas. Le recuerdo a la audiencia que este es un foro abierto de ideas de todos tipos, de corrientes, corrientes ideológicas. La idea es aprender y que cada quien pesque lo que le sirva y ojalá que le ayude a construir su mejor versión de él o de ella misma. Entonces, este es un foro abierto y con mucho interés discutimos todo tipo de ideas, creencias y demás. Saludo a toda la gente que nos escucha también en otros países. Realmente pues me siento muy halagado de que nos escuchan en más de 30 países. Menciono brevemente algunos. Obviamente el número uno por mucho pues es México. Gracias que nos escuchan en todo el país. También en el caso de Estados Unidos, esa es la segunda audiencia más fuerte. Ecuador, Honduras, Canadá, Noruega, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, España, Paraguay, Suiza, Israel, Australia, Uruguay, Perú, Guatemala, Irlanda, India, Alemania, Portugal, Panamá, Reino Unido, Costa Rica, Francia, Suecia, Italia, Bolivia, Brasil, Dinamarca, República Checa y República Dominicana. En total, los últimos 10 episodios, estos son donde nos han escuchado y suman más o menos unas 350 ciudades. Gabriela González, bienvenida. Gaby, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Ok. Los seres humanos estamos acostumbrados a encasillar las cosas para poder creer en ellas, ¿sí? Encasillarla en un concepto que ya tenemos conocido, encasillarlo en una situación que ya tenemos conocido o en un lugar que tenemos conocido. Para mí es muy difícil encasillar lo que yo hago. Se me hace algo muy amplio para encasillarlo. Todos somos energía y conforme estamos vibrando es lo que nosotros atraemos o bloqueamos en nuestra vida. Hay cosas que sí están destinadas para nosotros, pero sin embargo por cierta vibración que traemos lo bloqueamos y no permitimos que llegue a nosotros, ¿sí? Podemos llegar a bloquear trauma, se escucha muy feo, pero trauma significa herida. Y esas vibraciones empiezan a ocasionar que bloqueemos ciertas cosas. Podemos llegar a bloquear relaciones personales, podemos llegar a bloquear lo que es nuestra salud y podemos llegar a bloquear también lo que es la abundancia material y económica. Ahora, cuando dices bloqueo, Gaby, pareciera que es algo que ahí está, pero no es que necesariamente lo tengamos que construir, sino que más bien lo bloqueamos. Está una vibración dentro de nosotros que nos hace cambiar nuestra frecuencia de abrirnos a todo lo bueno que nos corresponde. Como te decía, trauma significa herida, un trauma que hayas vivido y no tiene que ser un trauma físico, un trauma emocional, una herida profunda, te hace empezar a vibrar en miedo, en enojo, en resentimiento, y esa frecuencia baja tu nivel de vibración, y al estar en una vibración baja no te puedes permitir atraer algo con una frecuencia alta. Necesitamos estar en la misma frecuencia. Por eso de repente nos dicen, oye, las desgracias nunca vienen solas.
No, porque sigues vibrando bajo y empiezas a vibrar en victimismo. Como rachas. Sí, y empiezas a vibrar en victimismo y todo me pasa a mí y el mundo está contra mí y vibras en esa frecuencia, entonces sigues atrayendo cosas negativas. A lo que yo me dedico es ayudarte a ser consciente de qué hay dentro de ti que te está ocasionando tu vida actual. Okay. Es a lo que me dedico. Que te está ocasionando. Y Gaby, veo que das cursos, que tienes Así alumnos. Es. Así es. Das terapias individuales también. Así es. No sé si nos quieras platicar un poquito, a lo mejor un par de ejemplos de este tipo de cuestiones. Por cierto, Nikola Tesla, uno de los científicos más connotados del mundo, un hombre lleno de misterios, por ahí anda su autobiografía. Él decía que si entendiéramos que el mundo es energía, vibración y frecuencia, si lo entendiéramos todos, este mundo sería el paraíso. Entonces, me recordaste ahorita a Nikola Tesla, en paz descanse. Gaby, por ejemplo, 2, 3 casos de cómo has ayudado a la gente, cómo se han desdoblado esa serie de que haces lecturas, ¿cómo lo manejas? Sí, como mencionas, doy terapias individuales y también doy cursos. ¿Por qué decidí dar también cursos? Sí, para dar a conocer a la humanidad la fuerza que tenemos en nuestro interior de cambiar nuestra realidad. Tú eres el co-creador de tu vida. Puedes hacer muchas cosas para cambiar lo que estás viviendo en este momento. En ti está abrirte una nueva frecuencia o seguir viviendo lo que has estado viviendo pensando que te tocó. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso me recuerda a la física cuántica. Sí. Todos, la física cuántica que nos dice, el pensador observa en el observatorio. ¿Quién es el pensador? ¿El pensador eres tú? Sí. El observatorio es tu mente. El pensador observa en el observatorio las posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades? Lo que tú te creas. ¿Qué estás creyendo? La vida es difícil, ¿sí? No puedo conseguir pareja, ¿sí? Ganar dinero es difícil. Eso es lo que tú traes en el observatorio. Y se queda en el subconsciente. Entonces, sí, el observador observa en el observatorio las posibilidades. Estas son enviadas al campo cuántico, que es el universo, que está lleno de electrones que captan las posibilidades que tú enviaste. Estos electrones empiezan a acercar a ti, emiten un fotón, que es una chispa de luz, en donde tú ves vuelto realidad eso que tú mandaste. Entonces mis cursos van enfocados en eso. La vida que tú tienes en tu realidad actual, tú la creaste con lo que tú has traído en tu observatorio. Y mucha gente me puede decir, ¿cómo me puedes decir si yo estoy enfermo de cáncer que yo atraje el cáncer? Sí, duele, y más cuando estás viviendo algo difícil, pero tu vida actual la trajiste tú con lo que tú mandaste a ese campo cuántico. O sea, y esos son mis cursos. Somos lo que creemos, lo que damos por asentado, lo que lo damos por asentado al grado, Gaby, de que ya lo metemos al subconsciente. Es decir, no estamos conscientes quizás de que estamos creyendo cosas que nos encajonan o que nos limitan. Justo de eso se tratan mis terapias individuales. Se trata de hacerte una lectura energética para ver qué traes en el subconsciente para podértelo hacer consciente y lograr el cambio que necesitamos hacer o que necesitas hacer en tu vida. ¿Sí? ¿Cómo te hago la lectura energética? Bueno, yo como te dije, no se puede encasillar lo que hago. Yo me considero que soy un ser altamente sensible, como puede haber muchísimos y como se puede convertir cualquier ser que se lo crea. ¿Sí? Me considero que soy un ser altamente sensible, que alcanzo a percibir cosas que no se ven con los ojos físicos. Alcanzo esto para mi trabajo, me ha ayudado muchísimo porque en las terapias individuales te hago una lectura energética en lo que puedo detectar qué hay en ti que te esté ocasionando un bloqueo o que te pueda llegar a ocasionar un bloqueo. Entonces mi intención aquí es que hacértelo consciente, platiquemos sobre esto y luego empezar a trabajar en eso. Se sorprende la gente de lo que cree, se asusta, dices, pues con razón. Es que yo sí creo, bajo el efecto de la física cuántica, de la co-creación, de todo lo de Niels Bohr, que soy gran fan de él,
hablan de que no podemos desasociarnos de la realidad, porque en el momento que we have engagement, dice él, o sea, nos conectamos con lo que vemos, alteramos su conducta y a su vez nos regresa. Pero me pregunto yo si la gente sabrá realmente lo que está dando por asentado. ¿Nos podrás dar dos ejemplos, Gaby? Bueno, tú eres licenciada en educación, digamos, traías una vida más tradicional, una vida más normal. Vivimos en una sociedad religiosa. Creo que ya entendimos que lo espiritual no necesariamente está conectado con la religión. Podemos ser espirituales y no religiosos y viceversa. Entonces, tú que llevabas una vida, digamos, más a que fuera tradicional, ¿cómo fue que de repente llegaste aquí? Y si nos puedes platicar cómo estuvo ese turning point, y a lo mejor quizás fue a través de dos personas o una persona que ayudaste o que sentiste algo de manera casual o no sé, ¿cómo fue eso? Primero quiero comentarte que yo creo en Dios, ¿sí? Creo en ese Dios que nos hizo a su imagen y a semejanza, y como tal, que somos a imagen y semejanza de ese Dios, tenemos el poder de crear una vida maravillosa, ¿sí? Esa es la chispa divina que cada uno de nosotros tiene. ¿Qué pasa a la gente cuando encasillamos una religión, cuando encasillamos una cultura? Quieres creer nada más en lo que se te fue pasando de generación en generación, y entonces empiezas a bloquear creencias nuevas que te pueden traer cambios maravillosos a tu vida. Para mí, Dios es el mismo que a lo mejor en otra religión o en otra cultura le pueden llamar energía, le pueden llamar universo, le pueden llamar Buda, le puedes llamar como quieras, es el mismo. Okay. Marcianos, me encanta cuando doy terapias, porque cuando es adolescentes, jóvenes, si les hablo de Dios se me cierran, entonces le digo, no, vamos a hablar de los marcianos te van a ayudar. Les cambio el concepto dependiendo cómo veo que se van a abrir a estos conocimientos, al conocimiento del poder que existe en cada uno de nosotros. Sí, entonces, primero a mí me costó mucho, al principio fui educada totalmente en la religión católica, me costaba de repente lo que me llegaba, lo que yo alcanzaba a percibir con lo que se me decía, ¿sí? Entonces de repente chocaban ciertos conceptos, hasta que de repente dije, a ver, yo tengo que sentir qué siento, y me empecé a dejar fluir, pero no lo compartía. Sí, era mío mi conocimiento, y yo siempre diciendo que yo era consentida de Dios y lo que yo quería se me daba, sí, era mío. Un día me invitan a un facial con una señora, esto lo cuento con todo el respeto sin decir nombres, pero ella sabe de quién estoy hablando. Me invitan a un facial, voy a casa de esta señora, empiezo a sentir yo mucha taquicardia, empiezo a sentir, cuando siento taquicardia es que voy a percibir o voy a ver algo que no se ven con los ojos físicos. Empiezo a sentir esa sensación, llego con la señora, me empieza a dar el facial, y ahí me doy cuenta que estaban dos energías que ya no están en este plano, ¿sí? Le empiezo a comentar a ella. Al principio yo me asusté porque la señora se puso a llorar, ¿sí? Resulta que era ¿Se puso a llorar por? Porque yo le empiezo a mencionar que ahí estaban sus hijos, le digo los nombres de los hijos. Ella llora y me dice que se los habían secuestrado hace 2 años y que pues estaban muertos, pero que ella desde hace 2 años había dejado de ir a la iglesia de este gran dolor, y que hace una semana ella había ido a la iglesia a pedirle a Dios que lo único que quería el día de su cumpleaños era que le dijera cómo estaban sus hijos, y que ese día que yo estaba ahí con ella era su cumpleaños. ¿De veras? Wow. Entonces para mí fue muy emotivo, porque dije, no es malo lo que yo percibo, puedo ayudar a muchísima gente. Ahí yo le decía, tus hijos están en paz, ellos lo único que quieren es que tú vuelvas a vivir, que tú vivas la vida, ellos están en un lugar muchísimo mejor que nosotros. Sí, entonces fue una comunicación súper linda con ella. Ahorita ella ya se permitió volver a vivir su vida, ¿sí? Entonces, ¿sigues en contacto con ella? Sigo en contacto con ella. ¿Hace cuánto fue esto? Ya fue hace como 6 años. Ahí me di cuenta cuando esta señora me dice, no sabes la paz que siento desde que te vi,
como con ella me pasó seguida otros 2, 3 casos. De hecho, el Golden que tengo ahorita, el perro, también me lo regaló otra persona que le pasó un mensaje de su marido que también habían secuestrado. Y el perro no comía porque no regresaba el marido. Y la señora fue y me llevó el perrito y me dijo, por agradecerte la paz que me diste de saber que él ya está en otro plano y en paz, te lo quiero regalar, ¿sí? Me acuerdo que llegué con mi hija y le dije, es un perro deprimido, nunca había visto un perro deprimido. Me lo trajeron a regalar, ahorita el perro ya lleva muchísimos años ahí conmigo, maravilloso. Pero ¿a qué voy con esto? Ahí yo me empecé a dar cuenta que podía ayudar muchísimo, me confundía, yo decía, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? He tomado todos los cursos habidos y por haber de energía, he leído desde que tengo uso de razón, pero yo te puedo decir que lo que hago no tiene nada que ver con los cursos que he tomado, no tiene un concepto, es una mezcla de todo y sobre todo es una guía que me llega para poder ayudar a los demás a estar en un equilibrio que les permitan lograr una mejor vida. ¿Cuáles son los problemas más comunes que te llegan? Obviamente todos tenemos dolores personales, traumas, todos de alguna manera sentimos las cosas diferente. El dolor es personal, quizás como la felicidad también es personal, es subjetiva, pero debe de haber algunos patrones que veas. Ahorita mencionaste conseguir una pareja, el dinero. ¿Cuáles son, digamos, los 2, 3 más comunes que te llegan? Los dolores más comunes. Al principio empecé más con temas de amor, ¿sí? Okay. Sí, la gente con muchísima necesidad de amor. Y ahí uno de mis cursos es precisamente eso. El amor que estás buscando afuera lo tienes dentro de ti. Cuando te enamoras de ti, cuando te ves todos los días al espejo y te dices, hoy qué puedo hacer por ti, qué más puedo hacer por ti para que estés más feliz, para que estés más pleno, para qué más, y empiezas a hacer eso, entonces ya vibras en la frecuencia adecuada para atraer esa pareja. No para que nos educaron mucho en las películas de Walt Disney, en los cuentos, que iba a llegar un príncipe azul a rescatarnos, ¿sí? Sí. O al príncipe azul iba a llegar una princesa sumisa que hiciera lo que él quiere, ¿sí? Y de repente nos encontramos con que así no es. Sí, y yo les digo que yo mis películas preferidas es la de Mulan, porque Mulan, sí, ella no esperó que viniera un príncipe a rescatarla, se subió a un caballo y se fue a luchar a la guerra, y estando en la guerra encontró al príncipe. Entonces, mucho fueron primero heridas del corazón, de que no encontraban, y yo le decía, es que no, estás atrayendo a alguien en desequilibrio que te va a hacer sufrir porque tú estás en desequilibrio. O sea, digamos que la fantasía de que quiero una pareja que me arregle, ¿verdad? O yo quiero una pareja y la voy a transformar. Un poquito, imagínate el cuento, porque yo creo mucho en los cuentos, me encanta la mitología y demás, las narrativas, pero imagínate que la princesa besa sapos y te conviertes en príncipe. Oye, pues yo también quiero una que me convierta de sapo a príncipe, ¿verdad? Pero pareciera que la pareja, que es uno de los temas más comunes que recibiste o que has recibido, es esa creencia falsa de que necesitamos a alguien para que arregle nuestra vida. Y yo te voy a decir algo, Dios te puso un ser humano a cargo y es a ti. You're in charge, tú estás a cargo. Sí, y nadie más, tú no puedes transformar a nadie. He tenido unas sesiones, unas terapias que me duelen siento mucho las emociones, me duelen el alma, el dolor que está enfrentando ciertas personas, pero yo sé que tiene que tocar a veces fondo para que diga, basta de esta vida, ahora sí ya voy a hacer los cambios, ahora sí. Entonces tú puedes cambiarte tú y decir, basta de mi vida, pero no puedes hacer nada para cambiar al otro para que venga a hacerte feliz. Ahí doy el ejemplo que es como si tú estás con una mochila llena de piedras, ¿sí? Y entonces yo te quiero a ti para que me ayudes a cargarla, pues a lo mejor al principio te voy a gustar y vas a decir, ay, sí, yo te ayudo, y al ratito así, ¿sabes qué? Quédate con tu mochila, claro. Sí, yo me voy, ¿sí? Entonces... No, o yo te digo, ahí te va mi mochila. Ahí te va la mía, pues vamos a acabar cansados. Entonces se trata de que tú trabajes en ti para que vibres en la frecuencia más elevada, y cuando tú estés vibrando
en una frecuencia elevada. Vas a atraer a alguien de frecuencia elevada y te van a dejar de lastimar, pero mientras atraigas a alguien que te sigue lastimando es porque estabas aquí tú también. Hay algo en ti que no te has detenido, como este paro mundial nos está invitando a hacer esa introspección profunda y decir, ¿qué hay en mí que está atrayendo esta vida? Porque se repiten las cosas. O sea, yo conozco muchos casos, por ejemplo, de mujeres que se las ingenian para atraer hombres pues que las bulean, las maltratan, les mienten, y viceversa, digo, se dan en los dos géneros. Pero dices, oye, no puede ser, round 1, round 2, round 3, y vuelven o volvemos a escoger el mismo patrón. Es eso, o sea... Te voy a decir por qué sí, porque no te detuviste a tú ver qué hay dentro de ti que atrajo eso. Entonces seguiste tú con la misma vibración, este no era, y rápido corres a otro. Pues al final te va a acabar sucediendo lo mismo, porque tú eres el que tienes que cambiar tu vibración para atraer algo diferente. Las personas que me dicen, es que yo siempre atraigo parejas que me engañan, ¿sí? Hay puros que me engañan. Es que detente, ¿por qué vas de pareja en pareja? Detente y sana eso. Es como también después empecé a tener muchos casos con enfermedades fuertes, cáncer, esclerosis múltiple, ¿sí? Muchas vibraciones densas. Y a esas personas yo les digo, Dios por algo permitió que los doctores tengan tantos descubrimientos para sanarte lo físico que ya ocasionó tu vibración. Nuestra vibración ocasiona enfermedades. Ya existen muchas técnicas que tienen los médicos para ayudarte a sanar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué una vez que ya te dio cáncer te están checando cada cierto tiempo? Porque si tú energéticamente, si tú no sanaste la emoción que te ocasionó, un ejemplo, el cáncer, a los 5 o 7 años te van a decir, oye, pues te regresó, es que es lo más normal. No, lo más normal es que te hubieras detenido a analizar por qué tu ser atrajo esa enfermedad, la sanes esa vibración y no lo vas a volver a traer, porque si no, por más de que los doctores tengan grandes descubrimientos, si tú no sanas la semilla, vuelve a florecer eso. Ahora, entonces hablamos de queremos traer a alguien que nos convierta de sapo a príncipe, decía el ejemplo ahorita, o que nos rescate, que nos salve, o que nos transforme, y nosotros a veces queremos ese reto para sentirnos héroes o heroínas. Y luego mencionaste el caso de las enfermedades, Gaby. Entonces, un poquito ahí, las personas que nos están escuchando, dicen, bueno, oye, a mí me interesa cambiar energéticamente, cambiar mi frecuencia. Ok, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Para dónde me muevo? Yo creo que lo primero es detenerte y analizar tu vida actual. Ser muy sincero contigo. No te engañes. Analiza tu realidad actual. Analiza los patrones que se te han estado repitiendo en tu vida. Sea de salud, sea de relaciones personales, sean económicos. También hay muchas personas con bloqueos económicos. Lo analices y luego te detengas y trates tú de analizar qué programas están en tu ser que te están ocasionando atraer una y otra vez lo mismo, ¿sí? Y para eso estamos también mucha gente que te podemos ayudar. Yo nunca quiero que las personas se vuelvan codependientes de mí o dependientes de mí, ¿sí? Para mí siempre les digo, si quieres ven diario, porque siempre como me dicen, ¿cuándo puedo volver a venir? Y les digo, es más o menos una vez al mes. Me dicen, no, yo quiero más seguido, y les digo, por mí ven una vez al día si quieres, y sigue gastando, ¿verdad? Pero aquí mi intención es ayudarte a descubrir cosas para que tú tomes tu poder, y para eso empecé a dar los cursos. Tú tomas tu poder, yo te ayudo como tu espejo, ¿sí? A veces necesitas de un espejo para detectar por qué atraes una y otra vez lo mismo. Si tu mente consciente no identifica eso. Para eso estamos personas como yo que te pueden ayudar a identificar esos programas en tu mente subconsciente que te están ocasionando un bloqueo. Y vamos a suponer, yo me detuve, por ejemplo, yo traigo 2, 3 patrones, los he observado, lo he platicado con mi psicólogo, con el psiquiatra, he escrito sobre mis patrones,
estoy haciendo un libro que se llama Poder Personal y un capítulo se llama La maldición de la repetición, y próximamente voy a hacer un podcast de eso. O sea, en mi caso particular, pues parece que estoy consciente de los patrones. Entonces, digamos, yo palomeo el tema de hacerme consciente. Dos, efectivamente, es un tema de frecuencia. Y vuelvo a mencionar a Nikola Tesla, uno de los científicos más connotados, vibración, energía y frecuencia. Entonces digo, ¿y la siguiente cosa qué es? Como hacer un compromiso por escrito contigo mismo, disciplinar tu cuerpo. ¿Qué sería, digamos, el siguiente paso? Primero es hacerte consciente de todo eso. Y aquí puedo ir un poquito a nuestras conexiones neuronales, ¿sí? Estos programas que te hicieron repetir una y otra vez ciertas situaciones en tu vida, crearon como carreteras en tu cerebro, ¿sí? Carreteras, ¿sí? Entonces ahí están esas piloto carreteras, automático. ¿sí? Entonces tu ser subconscientemente ya se va a esas carreteras. Es, por ejemplo, una mujer que me dice, es que ¿por qué siempre atraigo personas agresivas? ¿Sí? Entonces nos vamos a su niña y le digo, algo se me está marcando a tus 8 años, platícame de tus 8 años. Y me dicen, híjole, me acuerdo que ahí mi papá súper mal vivió esto y se puso súper agresivo y me agarró. Le dije, imagínate, para una niña el primer amor es papá. Entonces tú vibraste en el primer amor es agresivo. Entonces, por más de que tu mente consciente, yo no quiero un hombre agresivo, y no lo detectes a simple vista, tu energía siempre va a sentir la adrenalina cuando pasa cerca un hombre agresivo, esa energía. Entonces, esa adrenalina que siente tú del primer amor que fue papá, esa adrenalina, tú vas a voltear con ese hombre y sientes mariposas y ya dices, esto es el amor. Esto es el amor. Y es simplemente tu vibración de niña detectando el primer amor. Pero el primer amor no quiere decir que fue algo sano. Pero en ti se quedó esa carretera de esto se siente el amor. Ahí se vive el amor. Entonces, ¿qué pasa? Está esa carretera y lo haces subconsciente. Entonces, es hacerlo consciente, ver qué etapas en una lectura energética, que te digo es lo que hago, ver qué etapas se te están marcando y por qué. Y entonces tú ya reconociste esos programas y entonces cuando tú salgas a la calle y todo y sientas tú luego la adrenalina, las mariposas, es simplemente detenerte y decir, a ver, el amor no es agresión, el amor, y hagas todo un ejercicio para perdonar a papá, ¿sí? Es irte muy atrás, perdonar a papá, perdonar las experiencias que tú has permitido a lo largo de toda tu vida, perdonarte a ti misma, a ti mismo por haber permitido ciertas cosas, empezarlo a ser consciente. Y ahora es reprogramarte. ¿Y qué es reprogramarte? Es, para mí, recordar esa chispa divina que eres. Vuelvo a repetir, somos hechos a imagen y a semejanza del Creador. ¿Qué hizo el Creador? Él dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Hágase la oscuridad, se hizo la oscuridad. ¿Sí? El universo está a los pies del Creador. Y a nosotros nos hizo a imagen y a semejanza de Él. El universo está a nuestros pies. Pero ¿qué pasa? Si tú dices, la vida es difícil, el universo te dice sí y te da una vida difícil. Es muy difícil tener una relación sana, el universo te dice sí. Efectivamente. Efectivamente. Y entonces la reprogramación es recordar esa chispa divina, entenderte y tener compasión de ti porque has atraído la vida que has atraído hasta ahorita, pero empezar a reprogramarte, es decir, sí, la vida es maravillosa. Y empiezo a traer una relación sana, empiezo a traer abundancia material y económica a mi vida, tengo una salud perfecta y empezar tú mismo. Son las afirmaciones famosas. Decretos, afirmaciones, pero empezamos a decretar teniendo otras conexiones muy fuertes. Entonces primero es sanar y luego ahora sí decretar. Y creértela, ¿no? El decreteo, porque me imagino que hay personas que pasan por todo ese proceso que acabas de narrar y aún así sabotean, se aferran y regresan. O sea, como que yo creo que siempre digo que el reto de la vida, en mi opinión, es evolucionas o repites. Entonces, la repetición realmente es
es el gran reto de romper esas avenidas, esas calles. Hablaste de las relaciones románticas, de las enfermedades. Me gustaría hablar del dinero. En este mundo material y práctico, y ahorita que está toda la economía parada, ¿ahí qué has visto, Gaby? Sí, fíjate, para mí esa chispa divina que somos, si sabemos y creemos que somos esa energía divina, no tendríamos miedo de la carencia. Pero ¿qué pasa? Creemos que el universo es limitado. Y entonces si yo siento, sí, que es limitado y que nada más existe esta botella de agua, ¿sí? Y tú te me acercas, sí, voy a esconder mi botella de agua. O si se me acaba a mí, te voy a tratar de quitar tu agua. Entonces, ¿qué pasó? Creemos que el universo es limitado y nos empezamos a aplastar unos a otros. Empezamos una lucha no sana. Empezamos, sí, con una competencia no sana y se nos olvida de verdad que hay para todos. Si realmente lo creyéramos, existiría abundancia para todos, pero no lo creemos. Nos acostumbramos a creer que tengo que luchar para tener algo y que para tenerlo te lo tengo que quitar a ti. O sea, suma cero. Si yo gano, tú pierdes. Exacto. Y si tú ganas, yo pierdo, entonces mejor pierde tú. Exacto, y yo siento de verdad, por ejemplo, este paro mundial, ¿sí? Esta pandemia que estamos viviendo, la ocasionamos entre la vibración de todos los seres humanos, ¿sí? Todos los seres humanos con la escala de valores desequilibrada totalmente, cosificando hasta a los seres humanos. Yo te cosifico porque yo te uso para mi bien. A ver, explícame, cosificar, ¿qué es? Te uso como una cosa para lograr mis planes y mis objetivos. Como un objeto utilitario. Sí, te uso. No vivo como debemos vivir la vida, compartiendo toda esta maravillosa realidad terrenal. Entonces nos empezamos a aplastar. Yo siempre he dicho que el plano terrenal es como un gran rompecabezas y que cada uno de nosotros somos una pieza, ¿sí? Una pieza para que ese gran rompecabezas esté hermoso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se nos olvida y yo quiero encajar en tu pieza. Entonces yo quiero hacer lo que tú estás haciendo y quiero ser como tú, me frustro porque no soy tú, entonces entro en enojo, entro en desequilibrio, entro en enfermedad, y entonces el mundo es injusto porque a mí me hace esto y a ti no, y entonces te trato de aplastar y empiezo a hablar mal de ti, porque si hablo mal de ti y la gente ya ve que no eres lo exitoso que dices ser, entonces yo voy a ser exitoso. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a tratar de encajar en tu pieza del rompecabezas y ahí es donde entra todo este desequilibrio terrenal. Y para mí esto que estamos viviendo es una bendición, es una oportunidad para detenernos, para todos detenernos y hacer un cambio profundo en nosotros mismos, empezar a vibrar en una verdadera frecuencia de amor incondicional, que el amor incondicional es vibrar en empatía, sin juicio. A mí de repente me impacta en ciertos chats que estoy como alguien está viviendo algo sumamente difícil y no solamente se habla, se comenta. Hay ciertos chats que yo tengo que digo, si quiero saber de alguna tragedia que no sé qué está pasando, me meto ese chat porque ya sé que ahí van a estar hablando de la tragedia. Pero no solamente eso, sino que se ponen a juzgar a unas de las personas que están sufriendo más. Por dar un ejemplo, cuando hace tiempo un niño en un colegio saca una pistola y dispara, sí, y luego se dispara él mismo. Sí. Y todavía en un chat decían unas, es que la mamá nunca estaba con él y la mamá salía y la mamá, y yo decía, ¿por qué no decir, vamos a mandar una oración para esa pobre mujer, la culpa, la angustia que está viviendo ante lo que sucedió con su hijo? Entonces nos desequilibramos nuestra escala de valores, nos decimos muy religiosos y estamos nada más viendo a ver qué hace mal los demás y quién tuvo la culpa de una tragedia, quién tuvo la culpa, el que murió o el que actuó. Para yo sentirme bien, porque si la mamá es mala y estamos en un chat donde están puras señoras, entonces pues mi hijo no hizo eso, entonces, ¿sabes que los alemanes tienen una palabra para eso? Es Schadenfreude, que significa gozo con la tragedia ajena. Gaby, ¿qué pasa si yo asumo esa abundancia, esa empatía, esa generosidad,
siento que esa es, digamos, la esencia natural, pero resulta que a tu alrededor, pues tú eres bueno y bolas y das y pues pum, te quitan más. Ahí es que cambiar de personas, cambiar de círculos. Ahí todavía estás vibrando en una frecuencia atrayendo a esa gente. Donde no te crees el poder que hay en tu interior. Porque cuando sabes que eres chispa divina, tú sabes que el universo, Dios, los ángeles, los marcianos, como le quieras llamar, te va a traer a tu vida las situaciones y las personas indicadas para tu evolución. Y cuando te atrae algo difícil, porque la vida es luz y oscuridad, ¿sí? Vamos a vivir todos siempre momentos difíciles. Cuando tienes una conciencia elevada y te trae algo difícil, pero tú sabes que eres chispa divina, sabes que si atrajiste eso es para tu evolución, para tu aprendizaje, para tu desarrollo. Y también, como por ejemplo yo le he dicho a veces a Diosito que yo creo en un Dios tipo agnóstico, sé que hay algo, no sé cómo, no creo que sea necesariamente una persona barbada, de ojos azules como la pintan en la Capilla Sistina, pero de alguna manera le he dicho, oye, ya entendí, o sea, ya entendí, o sea, ya, güey, o sea, ya, esto ya lo quiero cambiar, y efectivamente le he dado vuelta. Oye, Gaby, ¿te has acercado a gente religiosa para contarle esto que te pasa y esto que tú haces? ¿Has tenido contacto con ellos o con ellas? Sí. Antes de yo empezarme, yo trabajaba en una empresa, siempre me dediqué al área comercial. Y ahorita ya entiendo, si mi ex jefe me decía, si te doy piedras, tú las vendes todo. Y ahorita yo entiendo, les puedo decir que a lo mejor era trampa. Entiendo que esa sensibilidad que tengo te ayudaba, me hacía detectar a los clientes de que con ni pierdo el tiempo, no me va a comprar nada. Sí, o le empezaba yo a hablar de algo y veía que no le estaba interesando, entonces cambiaba rápido el tema. Entonces, me encantaba lo que hacía, me encantaba trabajar en ventas, tuve una dirección comercial, trabajé muchísimos años en esa empresa. Al mismo tiempo fue cuando me empezó a pasar lo que les conté con estas personas. Entonces, me empiezo a dedicar los fines de semana a trabajar en esto y entre semana en la empresa. Y empecé las dos cosas, pero sentía como una angustia. Entonces, voy a Fátima con Monseñor Juan José. Okay. A platicar con él, quería ver él qué me decía. Entonces le empiezo a contar lo que yo percibía, lo que yo veía, que había personas que no me decían nada, y llegó un caso, un señor que yo un día le dije, se te bloqueó toda tu energía a tus 12 años, me marcan un trauma muy fuerte, ¿me quieres contar qué te pasó a los 12 años? Y se quedaba callado, y yo le dije, yo ya lo vi, necesito que tú me lo digas para poder hacértelo consciente y empezar a sanar. El Señor me dice, efectivamente, a los 12 años tuve un abuso sexual. Entonces, todo eso a mí me empieza a ocasionar, ¿por qué sé? ¿Por qué veo cosas? Entonces, empecé como que con una crisis de sigo, no sigo, voy con Monseñor, y Monseñor me dice, mujer, todos tenemos diferentes... Monseñor es católico. Sí. Digo, nomás para aclarar. Así es. Okay. Todos tenemos diferentes dones que nos son dados por Dios, por algo se te dieron. Y me acuerdo súper bien que me mandó, recuerdo, él ya murió, pero me mandó al Santísimo. Y me dijo, ve, híncate y le vas a repetir al Señor que eres la esclava del Señor, que se haga en ti según su palabra. ¿Sí? Y me encantó decirlo porque fue como que, ok, tú me vas a guiar. Si quieres que realmente me dedique a esto, tú me vas a guiar. Seguí trabajando en la empresa los fines de semana en esto, y cada vez tenía más gente. Nunca me he hecho publicidad en ningún lado. Nunca yo decía, va a llegar a mí la gente que tenga que llegar. ¿Sí? Se me van a poner las situaciones y las personas indicadas. Empezó a llegar cada vez más gente. Yo en la empresa era también super workaholic. Y entonces yo decía, no puedo con las dos cosas ya. Y ahí me paré y le dije adiós. Siempre le pido señales claras. Y le dije, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Me acuerdo que era un febrero de hace 6 años. Le dije, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que siga trabajando en la empresa al 100 o que me dedique a este otro al 100? Mi jefe es un hombre muy ocupado, mi ex jefe es un hombre muy ocupado. Para tener juntas batallábamos entre sus cosas y yo las mías. Entonces le dije a Dios, si tú quieres que me dedique, eran finales de febrero, que me dedique al 100% estos temas de sanación, que antes del 15 de marzo, que es mi cumpleaños,
me hable mi jefe y me diga que se quiere sentar conmigo a platicar de algún tema. Si no, que no me hable y me va a quedar súper claro que tú quieres que yo... Esa era la clave. Esa era mi clave. Ok. El día 14 de marzo, sí, me acuerdo que me levanté y me fui, me encanta ir a Chipinque y le dije a Dios, oye, yo pensé que querías que me dedicara a esto y no, mira, todavía falta un día, pero yo creo que ya no. Acabé de decirle, sonó el teléfono, era mi jefe. Sí, llego y pues fui a platicar con él, le digo que me quería dedicar al 100 a esto, le renuncio y él me decía, no, ¿cómo? Y me encanta porque me dice, o sea, ¿me vas a dejar por ser bruja? Y entonces, bueno, ahorita es un muy buen amigo, lo aprecio mucho, sí, y pues me empecé con este tema, me siento muy satisfecha de ver cambios maravillosos en personas. Un caso también ahorita es una gran amiga mía que tuvo cáncer en etapa terminal y le dije, vamos por todo, no va a haber un día que no vamos a trabajar en ti juntas, junto con los médicos, pero en tus emociones, ¿sí? Tengo un mensaje de ella antier, ¿sí? Me encantó, me lo manda y me dice, estoy limpia. Estoy limpia. Oye, pues mira, aparte, técnicamente la ciencia te dice que el 80% de las enfermedades, de todas las enfermedades, tienen un componente psicosomático. Es decir, está relacionado con la psique y con las emociones. Entonces, pues yo pareciera que si el 80%, pues debería de haber una medicina un poco diferente. No una que se va sobre los síntomas, que se olvida de las causas, que te apagan los síntomas con medicamentos y realmente deberíamos de ir a la profundidad de las cosas. Gaby, nada más, aquí mencionaste salud, obviamente ahorita lo de tu amiga, mencionamos ya el tema del dinero. ¿Algún ejemplo concreto que tengas ahí con alguien del dinero? Sí, nomás ahorita que estamos apretados todos. Sí, me acuerdo también, muchas cosas pueden ser programas que nosotros tengamos, que de chico alguien te haya dicho, la gente con dinero se vuelve mala, entonces traes ese programa y es identificarlo. Pero también muchas veces no podemos identificar el por qué tenemos un bloqueo, ¿sí? Y entonces empezamos a hacer la lectura energética y tengo un caso de un empresario que me dice, me va bien, Gaby, me va bien, pero siempre llego hasta aquí y sé que puedo más y no puedo, o sea, hasta aquí y me empiezo a ir otra vez hasta abajo y luego otra vez hasta aquí y abajo, ¿por qué no logro más? Empezamos a hacer esa lectura energética y le digo, se me marca algo en tu memoria celular. En la memoria celular está todo lo que heredamos de nuestros antepasados, no solamente el color de tus ojos, de tu piel, sino también memorias, ¿sí? Entonces vemos en este hombre, le digo, hay algo que se me está repitiendo en los hombres de tu familia desde 2 generaciones atrás que ocasionan que tú bloquees el dinero. ¿Qué me puedes decir de tu abuelo y el dinero, tu abuelo paterno y tu papá y el dinero? Y él se empieza a reír y me dice, wow, no lo había pensado. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, mi abuelo tenía dinero normal, le iba muy bien, pero de pronto empezó a ser más exitoso, empezó a tener más, se volvió súper socialito, el restaurante, la comida, la cena, se volvió alcohólico y perdió a su familia. Uy. Murió solo. Le digo, ¿y tu papá? Y se ríe y me dice exactamente lo mismo, murió siendo alcohólico y solo. Y entonces él traía el programa, si gano más de esto, pierdo mi familia. Se mantuvo ahí. Qué interesante, Gaby. Y problemas entre padres e hijos, madres e hijas o hijos. Me imagino, o sea, hablamos del tema de la salud, del tema de las relaciones románticas, el dinero. ¿Qué onda con los padres? ¿Qué? Desgraciadamente existen más problemas de los que creemos entre padres e hijos, por apariencia, por el que dirán, muchas veces no se comentan y se aparentan otras cosas, sí, pero existen muchos enojos y resentimientos guardados. Enojo y resentimiento es el 3er chakra aquí en el plexo solar, sí, y guardado es el 5.º chakra, son centros de energía, que es este chakra, sí. ¿Qué es energéticamente el cáncer? Es 3er chakra y 5.º chakra. Enojos o miedos o resentimientos guardados.
Entonces, por el que dirán, por miedo a hablar de cierto tema con nuestros padres. Entonces, vamos guardando y vamos guardando ciertas cosas y cada vez existe un abismo más grande entre dos personas que se debían de amar profundamente. Me ha tocado mucho trabajar en eso y justo ayer, domingo, de una terapia, una persona que no es de aquí, de Monterrey, y me decía, wow, con lo que trabajamos la última vez, tú no sabes la plática que tuve con mi mamá. O sea, la confrontó, la enfrentó. Pues tanto que confrontarla es el amor incondicional. Se abrió bajo la perspectiva del amor. Entender que tu mamá te trató como te trató tu papá, por las creencias que él tenía. O sea, todos estamos marcados. Por los miedos que él tenía, por sus traumas que él tenía y que no trabajó, por sus heridas, por cosas que no trabajó. Entonces, yo les digo, estamos todos chuecos y nos ponemos a educar. Y entonces todos están... Entonces, ahí es empezar a vibrar en esta nueva conciencia a los que los estoy invitando de amor incondicional, entender que nadie te puede dar lo que no tiene adentro. De acuerdo, Gaby. Muy bien. Oye, ¿tus cursos ahora con la pandemia son por Zoom? Así es. Y digamos, ¿es una vez a la semana? Así es. Ahorita acabo de empezar uno que es los 7 principios de Hermes. Uh-huh. Hermes es catalogado como el padre de la sabiduría en el antiguo Egipto. Y él desde ese entonces hablaba que existían 7 principios y que si los seres humanos entendiéramos que cualquier problema que tenemos en nuestra vida es porque quebrantamos uno de esos 7 principios, cambiaría totalmente nuestra vida. ¿Te lo sabes de memoria, algunos de ellos? Alguno de ellos es el primero, el que ya vimos la clase pasada, ¿sí? Es el principio del mentalismo. Okay. Que es lo que ya estamos platicando, ahorita, lo que tú traes, sí, es esto. El principio de correspondencia es el que vamos a ver el día de mañana, que como es adentro es afuera. Tú atraes, por ejemplo... Es el Kybalión, ¿no? Sí, pues, sí. Es que por ahí lo tengo, exacto, el libro. Ese es el libro. Sí. Tú atraes, este segundo principio del que voy a hablar mañana es tú atraes lo que traes adentro. Si atraes a alguien, siempre personas que te engañan, es porque dentro de ti en algo tú te estás engañando. O sea, nosotros somos como efectos, somos... La ley del espejo. La ley del espejo. El tema de la chispa divina, porque pareciera, lo mencionas varias veces ahorita en la plática, la chispa divina, Gaby, esa, ¿cómo la podemos visualizar? La podemos, mira, déjame decirte algo. Estudiando la historia, que me encanta la historia, la mitología, las religiones, todo eso, la psicología profunda, el origen de los conceptos y demás. Yo me doy cuenta que te vas a los textos más antiguos, pues el Kybalión, por ejemplo, o Sinué, el egipcio, o te vas a algunos de los mandatos imperialistas del pasado, allá de Mesopotamia, los acadianos, los sumerios, Egipto y demás. Entonces, en todo ese tiempo se aprecia que las diferentes culturas hablan como de otras presencias. Y suena medio loco, pero déjame simplificarlo con ciencia, a ver si puede ayudarnos. Si nosotros no hubiéramos inventado el microscopio, no hubiéramos visto el mundo que existe, inclusive a nivel de partículas subatómicas. Uh-huh. O sea, hasta que no se inventó el microscopio, pudimos ver toda la vida, toda la exuberancia de vida en ese nivel de los microbios y las partículas y demás. O sea, es otro universo prácticamente. A contrario, Sensu habló ahora del telescopio. Si no hubiéramos inventado el telescopio, pues no nos hubiéramos dado cuenta que somos un puntito en un universo que cada vez crece y crece y crece más. Entonces, esos dos son sensores, el microscopio, el telescopio, y dices, caray, no todo lo que ven o no ven o aprecian mis 5 sentidos necesariamente existe o no existe. Entonces, regresándome a la historia, todos estos textos, a donde vayas, hablan de otras presencias. Por ejemplo, los egipcios la llamaban Ka, uh-huh. los griegos Daemon, los romanos que luego se hicieron cristianos, pues ángeles guardianes, y de repente llega la ciencia, llega el método científico, después de 800 años de Edad Media,
donde apagan toda la ciencia y de repente desaparecen de los textos de la generación actual, por ejemplo, y otras generaciones que nos preceden, pero desaparecen de los textos estas cosas que hablan de otras presencias. Entonces dices tú, a ver, unos 8,000 años, 7,000 años de civilización, y resulta que somos 2 o 3 generaciones que sacamos de la literatura estas otras presencias. ¿Qué tal si estamos equivocados? O si a lo mejor la ciencia se está vengando de la Edad Media, donde dice, tú no me dejabas pensar en la Edad Media, entonces ahora no te dejo creer, no te dejo sentir, no te dejo aceptar que hay cosas que existen aunque no me compruebes, que hay cosas que existen aunque no te aplique el método científico. Entonces, yo he pensado mucho eso. ¿Qué piensas de todo este rollote que te aventé? Yo creo y siempre he sentido que hay una minoría de seres humanos que les conviene que estemos dormidos para poder manejar el mundo a su antojo. ¿Sí? Yo siento que, claro, que se nos está quitando ese poder de sentir esas presencias de las que tú hablas. ¿Sí? Yo veo esas presencias. Mucha gente me ha dicho, ¿cómo los ves? Y tengo hasta una foto, porque yo estoy como una historia que ahorita les voy a contar, como un niño que quería que se representaran para que le creyeran. Yo siempre le decía a estos seres, por favor, preséntate. Quiero enseñarles cómo son, cómo los veo, cómo se me representan a mí, ¿sí? Entonces yo siempre pedía y siempre los había visto. Un día estaba en la isla, me salía a correr. En la Isla del Padre, para la gente que nos escucha, en la Isla del Padre, ajá. Es como una zona donde va esta gente de por aquí a pasearse al océano, etcétera. ¿Estabas en la isla, Gaby? Estaba en la playa corriendo, sí. El sol estaba maravilloso. Cuando yo hago ejercicio, hay muchas personas que dicen, yo medito para sentir estas energías. Yo es cuando hago ejercicio en Chipinque, aquí es una montaña maravillosa, ahí siento esas presencias en la naturaleza, ¿sí? Bueno, esa vez estaba en la Isla del Padre, estaba corriendo, de repente vi el sol hermoso, entonces me paré y me tomé una selfie. Llegué al departamento y en eso vi la selfie y lloré de la emoción, y te la voy a compartir más tarde. Gracias. Aquí en la cara de mi gran ser. ¿En serio? Ajá, entonces se le ven los ojos, la boquita, se ve exacto como yo lo veo. Ay. ¿Sí? Y entonces para mí fue, o sea, me encanta saber que existen, saber que están. Le puedes llamar ángeles, marcianos, seres de luz, le puedes llamar como quieras, pero son los mismos. Tengo muchos niños que los papás los llevan a terapia, y de repente yo les decía a los papás, pero ¿para qué me quieres traer un niño? Lo que trae el niño es tuyo, te atiendo a ti. O sea, es tu shit. Es que mi hijo quiere platicar contigo de cosas que ve, y me encanta. Me encanta que los niños todavía tienen la capacidad de percibir estos seres. No se les llenó de historias en donde estás loco, no se pueden ver, no se pueden percibir, y entonces empezaron a bloquear todos estos dones divinos de poder percibir, ¿sí? Entonces, yo sé que existen, yo sé que la gente con mayor poder sabe que existen. Interesante, Gaby. Fíjate, he escrito mucho sobre negocios, y en mis estudios y en mi tesis doctoral hablo del lado ciego de la gestión del management. Hablo de los mecanismos de defensa, de los sesgos, de cómo no vemos, y de alguna manera de cómo a veces la empresa claramente va de bajada y los directivos no reaccionan, ni los dueños y demás. Y también creo mucho en la suerte, y tengo varios ejemplos en mi tesis doctoral de la suerte. Hay una anécdota muy bella de Bill Gates, de cómo le fueron a pedir a él que les vendiera a los directivos de IBM el sistema operativo, y él no quiso. Él les dijo que no la primera vez. Total, le insistieron varias veces, les dio un teléfono y fueron con la persona que Bill Gates les recomienda, y no se hallan, y regresan con Bill Gates y le dicen, por favor, güey, véndeme el sistema operativo. Entonces digo, ok, te voy a dar chance, y ese fue el comienzo de Microsoft, por ejemplo, y narro algunos ejemplos de serendipia,
de eventos sincrónicos, a veces inexplicables, que construyen un presente y un futuro. Entonces, la suerte juega un rol muy importante y es debatible. Tengo varios libros aquí de gente que ha hecho estudios de la suerte, le mete ciencia también. Y los griegos le llamaban Ptique, era la diosa de la suerte. Luego los romanos llegaron y le pusieron el nombre de Fortuna, que es una diosa también que la representan y demás. Entonces yo le digo a la gente, mira, si tú no crees en la suerte no va a creer en ti. O peor, hay gente que no cree en la suerte, que cree que todo lo construyó él o ella, o sea, como una yo fui, pero cuando le va mal dice que tiene mala suerte. Entonces, realmente nos vamos al mundo de creer. Peter Pan, por ejemplo, maravilloso el cuento de Peter Pan, que van al mundo paralelo donde está Wendy y todos esos niños y les quiere enseñar a volar. Y le dice, si tú no crees que puedes volar, no vas a volar. Entonces, el tema de creer, de tener fe, pues parece que está conectado incluso con la religión. ¿Qué nos dices de todo esto? Yo más que suerte, ¿sí? Yo le llamo guía divina. Y es lo mismo. Okay. Es lo mismo, le podemos llamar suerte o guía divina. Sí, esa guía divina que si tú crees que existe, va a existir, como bien dijiste, y si no crees, no va a existir. Es, por ejemplo, una historia, sí, que a mí me encanta, que es una familia que muere el papá y nada más quedan la mamá y un niño. Vivían en una aldea. Y el niño tenía que atravesar toda la jungla para irse a la aldea vecina donde estaba su escuela. Y el niño un día le dice a la mamá que tiene mucho miedo de atravesar solo la jungla, que si por favor pues alguien lo podía acompañar. Y la mamá le dice que ella tiene que irse a trabajar muy temprano y que no tiene la capacidad económica de contratarle a alguien que lo lleve, pero que él todas las mañanas le pida a su ángel, ¿sí?, que lo acompañe a atravesar toda la jungla y que el ángel feliz lo va a hacer. Entonces el niño muy contento amanece, le pide al ángel y ve al ángel. Entonces todas las mañanas iba feliz el niño atravesando la jungla con el ángel. Cumple años el maestro, iban a hacer una fiesta, les tocaba llevar regalos y el niño afligido le dice a la mamá que qué le va a regalar al maestro. La mamá le dice que no tiene dinero y el niño le dice, no importa, el ángel de seguro me va a ayudar. Entonces el niño le pide al ángel un regalo para el maestro y le da una jarra. Entonces el niño va feliz con la jarra llena de leche con el maestro. Todos los demás niños se burlaban del regalo que este pobre había llevado, que cómo. Entonces el maestro, para que dejaran de burlarse, le dice a uno de sus empleados que agarrara la jarra, pusiera la leche en otro recipiente y escondiera la jarra. Entonces el empleado va y hace eso y se da cuenta que la jarra se vuelve a llenar de leche. La tira y otra vez, entonces va y le cuenta al maestro. Y el maestro va con el niño y le dice, ¿cómo hiciste eso? ¿De dónde sacaste esta jarra? El niño le dice, pues mi ángel me la dio. ¿Cuál ángel? Pues el que me acompaña. No, ¿cómo? A ver, mañana te tenemos que acompañar para ver el ángel. Al día siguiente estaban todos con el niño en la jungla y el niño le gritaba y le gritaba al ángel y el ángel no llegaba. Y el niño le decía, por favor, tienes que aparecer para que todos ellos me crean y no hablen mal de mí. Y lloraba el niño y de pronto escucha la voz y le dice el ángel al niño, precisamente por eso ellos no me ven. Cuando tengan tu fe y crean, me verán. ¿Lo relacionas eso a la Biblia? Claro, en la Biblia Jesús, ¿qué decía siempre Jesús? Cuando, por favor, un ciego que se le acerca y le dice, sáname. Jesús en la mayoría de sus milagros siempre decía, ¿crees que lo haré? ¿Crees que podré? Cuando le decían que sí, hacía el milagro. Entonces es la fe, tenemos que tener esa fe absoluta de que existen energías superiores a nosotros que son capaces de ayudarnos a cambiar nuestra realidad actual. Pero eso nos regresa a la física cuántica. Ajá. O sea, todo es lo mismo. Digamos, ¿sí? Estamos hablando ahorita de la Biblia, pero esa es la física cuántica. Exacto. Tienes que creer. ¿Qué piensas de todo esto, de lo del secreto y toda esta corriente? Es lo mismo, sin embargo, con cierta información
o sea, nos lo transmiten de manera diferente. Sí, aparte fueron norteamericanos que son muy materialistas y le dieron todo el foco particularmente al secreto de conseguir riqueza, dinero y demás, pero es el mismo principio, ¿no? En la Biblia podemos ver todo eso, como dicen, si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, moverías montañas. Y entonces ahorita pensamos que estamos descubriendo el hilo negro y pues no, o sea, realmente está desde siempre toda esta información. Entonces, como medio cerrando, Gaby, infelizmente, pues se nos ha ido el tiempo, pero está muy padre esto, el tema de la fe. Entonces, a lo que decías hace rato, de que son esas creencias que traemos aquí, esos mapas mentales, esas marcas de psicología transgeneracional, que de alguna manera pues todos traemos traumas, todos traemos problemas y luego infelizmente pues se los pasamos a los hijos y bueno, pero pareciera que entonces una forma es yo puedo creer, quizás debo creer que merezco abundancia, que merezco amor, por ende lo doy, por ende doy abundancia también, que yo merezco una vida de paz, y me la tengo que creer, porque si no creo en eso, si siento que estoy atrapado en una historia de trauma, en una formación o en una configuración psicológica, en un complejo, si yo visualizo mi vida bajo la perspectiva de víctima, parece que no tengo remedio. Los héroes, nuevamente me voy a la antigua Grecia, el héroe se definía como aquel que rompe la maldición. Entonces, esta maldición de la repetición, esta condena de seguir padeciendo lo mismo, podemos ser héroes de nuestra vida y visualizarnos, o heroínas, como héroes y no como víctimas. Así es, sí. Y es eso, es recordar quién eres. Recordar quién eres, recuerda quién eres, recuerda esa esencia que eres, esa chispa divina, y cuando lo recuerdes vas a empezar a sentir como un fuego interior que te va a dar la fortaleza para avanzar. Y tu vida, a lo mejor me encanta porque de repente unas terapias me dicen, ahorita mi vida sigue igual, pero siento una emoción de lo que está por llegar, y le digo, y entonces ya va a llegar porque ya sientes esa vibración que te va a hacer traer los cambios a tu vida, ¿sí? Entonces es eso, eres de verdad el escritor, el autor, el protagonista de tu existencia, y esta es la vida, ya comenzó, no es un ensayo y tú no sabes cuándo va a caer el telón. Entonces necesitas vivirla intensamente, necesitas atreverte, necesitas romper paradigmas, romper con el qué dirán, permitirte. ¿Cómo vamos a lograr el equilibrio perfecto? Como cuando cada uno de nosotros nos permitamos ser nosotros mismos. Yo siempre he dicho que renunciamos al ser en aras de pertenecer. Exacto. Y la sociedad juega un rol terrible. Le damos un potencial enorme, nos estamos comparando, queremos tener una vida que no necesariamente podemos pagar, ¿verdad? Entonces, el primer punto es la creencia, Gaby, creer, ¿verdad? ¿Cómo juega el agradecimiento? El agradecimiento es la frecuencia más elevada. Y fíjate, ahorita nos telepateamos porque justo te quería contar algo que dije, así actúas. Ahí pensé, así actúa el universo, wow. Una vez una de mis pacientes iba a ir a Cuba, ¿sí? Y entonces me dice, voy a ir rápido a la terapia y luego tengo 1000 cosas que hacer porque mañana me voy a Cuba, porque tengo que ir a no sé dónde por una mochila, porque ella va mucho a Cuba. Me dice, porque le prometí a alguien llevarle una backpack, a un cubano. Entonces me puse a juntar algunas mochilas que tenía y ropa mía. Entonces llegó y se la di a esta chava y le dije, ten, pues tú qué les quieres llevar, aquí está. Se fue. Ella estaba en Cuba y me manda un audio y me dice, estás dejando huella en Cuba. No sabes, tenían unas cubanas su graduación, tus vestidos, lo van a usar para sus graduaciones, están felices, te mandan a agradecer y te mandan no sé qué. Y sentí tal emoción que quería poner unas maletas, toda mi ropa y mandárselas. Era una emoción y luego me reí y dije, así actúa el universo. Wow. Cuando le agradeces, quiere mandarte todo. Entonces, ya entrando al terreno de los hábitos, de lo que yo puedo hacer, Gaby, y de lo que le queda a la gente
que nos acompaña a lo largo de este podcast es el tema de la creencia y tener esa fe de que aunque no tengamos los sensores, hay energías que ahí están. Entonces, dejo la creencia como 1. 2, agradecimiento, por ejemplo, algún ritual de agradecimiento o simplemente algún hábito práctico de agradecimiento. Yo siempre he dicho que orar es hablar con Dios, meditar es escuchar a Dios. Pides horas y rezas y estás corriendo todo el día. ¿En qué momento te detienes a escuchar lo que Dios te quiere decir? Y aquí recuerdo cuando los apóstoles, cuando murió Jesús y se encerraron, sí, los apóstoles, y ahí encerrados en silencio es cuando llegó el Espíritu Santo a darles los dones, sí, los llenó de sus dones para que pudieran salir a hablar de Él. Pero ¿qué pasó? Necesitaron primero estar en soledad, pausa, en silencio. Aprovechemos ahorita este paro mundial, sí, para darnos esos momentos, más que un ritual, más que es quedarte en silencio, tratar de percibir esos mensajes divinos que nos son enviados día a día, saber que muchas veces nos hablan de manera telepática, saber que que te llega alguna idea, alguna imagen, de repente te hablan a través de una emoción, empiezas a sentir algo, o de repente sí llega una persona y te dice justo la respuesta de lo que tú en ese silencio estabas preguntando. Fíjate, la meditación trascendental, yo la descubrí, tenía unos 26 años. Viene pues obviamente de India, aunque luego te das cuenta que ha estado por todos lados. Me dieron un mantra, bla, bla, bla. Pero ahora se le llama mindfulness, ¿verdad? Se oye más sexy, más anglicismo, más, o sea, acá, sí, yo meditación trascendental, uy, qué horror, ¿cómo que es eso? Esas cosas no son buenas, pero mindfulness está eso con madre, ¿verdad? Pero para final de cuentas es lo mismo. Entonces, está el creer, está la pausa que cristaliza, siempre digo eso yo, la pausa donde también escuchas, donde agradeces. Yo tengo un pequeño ritual, digo, acá a la ranchera, con lo poquito que he aprendido, pero por lo menos me hace sentir bien, que en la noche digo en voz alta 10 cosas por las que agradezco el día. Y a veces puede ser una que me comí un helado de chocolate, porque pues no es algo que tengo yo aquí en mi congelador, porque pues me los acabo, entonces mejor no compro, ¿verdad? Yo siempre he dicho que a las tentaciones no hay que vencerlas, hay que alejarse de ellas. Eso es lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, agradezco cosas tan vanas como, oye, qué rica, y cosas muy profundas, cosas que me sacudieron, eventos realmente profundos, y a mí me hace sentir muy bien el agradecimiento. La tercera que había apuntado por aquí es justamente la meditación, el mindfulness, esas pausas. Yo he escuchado que hay personas que simplemente se concentran en su respiración. Hay otras que dicen, no, nomás no hago nada, por amor de Dios, aléjate del teléfono móvil, quítale las alarmas, la cuestión. Entonces, en tus hábitos, Gaby, para ir cerrando, ¿qué hábitos tienes tú que te dan fuerza? Yo siempre he dicho que los hábitos son los que nos ayudan a tener el equilibrio perfecto. Sí, me levanto temprano. Cuando me levanto, ahorita que dijiste el agradecimiento, yo abro los ojos, sí, me levanto 6 de la mañana más o menos, abro los ojos y lo primero que hago es agradecer la cama en la que estoy. Qué rico. Pero de verdad lo hago con un, ¡ay, qué rico mi colchón! ¡Qué rico sí, que amanecí! ¡Qué rico que respiro! ¡Qué rico que tengo un día más! O sea, gracias. Mi abuelo, que en paz descanse, siempre me decía, Gaviota, una persona inteligente es aquella que tiene 10 situaciones enfrente, 9 son negativas y una positiva y se enfoca en la positiva. Wow. Entonces me enfoco en lo positivo que está, lo agradezco. Después ahí es a nivel energético, espiritual, a nivel físico, el ejercicio es uno de mis hábitos que más amo.
El ejercicio, al hacer ejercicio ya hay descubrimientos que generas ciertas drogas naturales que te hacen estar más positivo, te hacen estar contento. A mí me ayuda mucho también porque yo muchas veces digo que a veces tengo como una coraza de todo está bien, y con el ejercicio suelto un poquito y digo, a ver, ¿en qué más tengo que trabajar en mí? ¿Qué más tengo que hacer? Y me pongo en comunicación con el Creador. O sea, no tienes toda tu vida resuelta. Nadie. Yo siempre digo, cuando tú vayas con alguien por ayuda y esa persona te diga que él ya es un santo y que todo está perfecto en su vida, corre porque está más loco que todos nosotros. Sí, corre, y también, pues yo he visto maestros y maestras que te quieren tener agarrados del pescuezo por los siglos de los siglos, y para mí los mejores maestros te despiden, te dicen, ya no me necesitas, bórrale de aquí, te toca, sepárate de mí. Sí, a mí me dicen, me vas a regañar, pero quiero otra consulta, y les digo, no es que te regañe, pero yo quiero, o sea, para mí no estoy haciendo bien mi trabajo si te vuelves dependiente de mí. No. Y si vibrara en la creencia de un mundo limitado, los dejaría ahí dependientes de mí. Pero no los ayudaría realmente. No los ayudaría, pero si vibrar en miedo, por ejemplo, a la economía, ¿no? Y luego, ¿qué voy a hacer? Que hay maestros que vibran en miedo, ¿verdad? O te hacen sentir que son perfectos. Y yo siempre he dicho, mientras estemos vivos, todos vivimos luz y sombra. Todos. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Todos somos energía, ¿sí? Y cuando morimos muere este cuerpo físico, muere esto, lo físico, pero el alma es eterna. ¿Quién muere? Yo he visto, sí, que muere quien su alma ya es tan grande que ya no cabe en este cuerpo físico. Entonces su alma tiene que pasar ya a otro plano, y esos seres están muchísimo mejor que nosotros, pobres nosotros que seguimos aquí. ¿Y quién muere también? ¿Quién iba tan mal en su plan de vida? Todos tenemos un plan de vida que iba totalmente, es muy largo tema, otro día platicaremos, que iba totalmente por el lado contrario, en contra de, que su alma ya sabe que ya no puede hacer nada para volver, que ya se perdió, y entonces muere. Entonces son los dos extremos, quien ya está completo y quien iba totalmente en contra de su esencia divina. O sea, si alguno de los que nos escucha, o yo mismo, pues yo tengo huecos, tengo vacíos, ansiedad, ambigüedad, ambivalencia, pues quiere decir que estoy vivo. Exacto, sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que se resuelve todo cuando se muere uno, pues ahí ya estás en paz, ¿verdad? Sí. Muy bien. Gaby, con el COVID, con este parón, con esta cosa tan extraña que nos está parando, ¿qué nos quieres recomendar? ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué quieres que la audiencia se quede? Yo quiero puntualizar un poquito, buscándole con mi formación de negocios un sentido práctico a esto, el tema de creer, conectado con el tema espiritual por un lado y conectado con el tema de física cuántica por el otro, la potencia de asentar o de creer, o de las afirmaciones diarias que podemos hacer. La otra es el agradecimiento, que me parece fundamental, eso de estar siempre de pediches, dame, Diosito, dame. Oye, pues agradece que puedes pedir. Es más, agradece que estás en condiciones de dar a gente que está en condición de pedir. Siempre también he pensado un poquito en eso. Hay gente, o yo me he quejado alguna vez, de Chihuahua, a esta persona siempre lo tengo que estar sacando. Bueno, y luego dices, oye, pues qué bueno que yo soy el que tiene la ocasión de ayudar. Y el tema de la meditación. En el COVID, ¿qué nos quieres dejar? Así como alguna ancla, algo que recuerde la audiencia para que les ayude a lidiar en estos tiempos tan complicados, primero en lo personal y con relaciones que tenemos cerca y demás. ¿Qué nos puedes recomendar? Yo te puedo recomendar que veas al dolor como un gran maestro, que no le huyas al dolor que estás enfrentando, y dolor no me refiero solamente a dolor físico, puede ser, pero dolor emocional, el dolor de no dormir, dolor me refiero a cualquier cosa que te ocasiona incomodidad. Que veas al dolor como un gran maestro,
¿sí? Un gran maestro que te está avisando que no vas por el camino que más plenitud te puede dar. Es como si en una línea, la vez pasada estaba leyendo, como en una línea está el sueño de tu realidad, ¿sí? Y en una línea más abajo está tu realidad. Y el dolor es el abismo que hay entre el sueño de tu realidad y tu realidad. Entonces ahí llega el maestro dolor a decirte, estoy aquí, vine a decirte que entre el sueño de tu realidad y tu realidad hay un tremendo abismo y me voy a ir cuando ese abismo se cierre. Entonces, ¿cómo vas a hacer para cerrar ese abismo? Escucharte, volver a recordar tus sueños, ver en dónde se transformó toda tu escala de valores y le empezaste a dar más valor a lo material que a las relaciones, empezaste a dar más valor al qué dirán, que escucharte y ser pleno y estar en paz. Entonces yo los invito a que se detengan y analicen su vida actual, analices tu realidad y recuerdes tus sueños. Tus sueños. Siempre he dicho que el privilegio de una vida es ser uno mismo. Uh-huh. Y a veces nos tardamos mucho en regresar y en ser nosotros mismos. Voy a dejar ese como cuarto elemento, Gaby. El tema de creer, de agradecer, de meditar y ese espacio para escuchar y demás, y el ser tú, el no estar compitiendo y darte permiso de ser tú, ¿no? Uh-huh. La chispa divina, ¿cómo la definirías? Como he repetido ya muchas veces. No importa, es que me encantó eso. Todos somos hechos a imagen y a semejanza del Creador. Okay. El Creador es un ser divino. Entonces cada uno de nosotros tenemos dentro esa chispa divina y tenemos que recordar que eso somos. Y cuando tú recuerdas que eso eres, sabes, ¿sí?, que estamos unidos a algo superior a nosotros y que cuando hay algo que estamos enfrentando, que sentimos que se nos sale de nuestro control, que sentimos que no podemos con tanto dolor, con tanta tristeza, con tanto miedo y no sabes ya qué hacer, podemos sentir, si lo queremos, esa conexión con el Creador y pedir ayuda divina y de verdad, y se los digo por experiencia, de repente sientes una paz y una tranquilidad y esa paz y esa tranquilidad te hace cambiar la vibración de sufrimiento que traías y empiezas a traer otras situaciones a tu alrededor. ¿Eres optimista con esto del COVID? Yo siento que es algo que teníamos que experimentar. Sí, yo lo veo que es como cuando, como papás, sí, mijito, no salgas ahorita porque ahorita está muy peligroso, no salgas ahorita porque está muy peligroso y afuera hay guerra y balazos y no nos hacen caso, entonces llega un momento que dices, a ver, mijito, porque te amo, te voy a encerrar en el cuarto porque afuera hay balazos, entonces lo encierras. Yo así veo esta situación, nos encerraron. Wow. Bueno, pues entonces hay que salir espiritualmente, conectarnos, Gabriela González, Gaby, querida, mil gracias que estás aquí. ¿Cómo te puede contactar a alguien? Mi celular. Okay. Sí, nunca contesto llamadas telefónicas, pero contesto WhatsApp. A veces me tardo, pero de que lo contesto, 8110-692757. Y por Instagram, Renaciendo17. Renaciendo17, para la gente que nos escucha en otros países, pues sabe que el prefijo para México es 52 y el teléfono que nos acaba de dar Gaby. Hoy pues estuvo bien divertido, muy padre, muy interesante, Gaby. Gracias que viniste. Creo que va a gustar mucho esto y yo creo que todos tenemos derecho a tener una buena vida. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí de verdad es muy importante transmitir lo que pueda para lograr el equilibrio ante esto que estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, pues ánimo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.